Bienvenidos a un capítulo más de Una Cuestión de Reputación. Hoy me acompaña Yeray Carretero, quien es socio en Thinking Heads y profesor también de nuestro curso esencial en gestión de reputación corporativa en Corporate Excellence. Bienvenido, Yeray. Muchas gracias por invitarme y un placer estar aquí con vosotros. Gracias. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que es, yo creo, para mi punto de vista, apasionante. Vamos a hablar de liderazgo y reputación. Buen tema, ¿eh? Cuando hablamos de liderazgo, Yeray, desde un punto de vista reputacional, ¿cuál dirías que es hoy el error más frecuente que cometen las organizaciones? Yo creo que hay que entender primero, cuando pensamos en esa pregunta, hay que entender un poco cuando hablamos de qué entendemos por liderazgo, ¿no? Al final, cuando buscamos liderazgo, al final es la capacidad de liderar, y liderar implica muchísimas cosas, ¿no? Es cierto que al final, cuando lo relacionamos con reputación, es decir, oye, cómo un buen liderazgo puede impactar en la reputación, ¿no? En la reputación de una compañía, en la reputación de una organización, la reputación de una asociación. Al final los liderazgos, sobre todo cuando hablamos de liderazgos más personales en personas y no en organizaciones, que también los hay, siempre tenemos que pensar un poco en el liderazgo necesario, pero el liderazgo ¿para qué? Es decir, al final si no es como si tenemos imagínate, es como tener una olla de agua caliente, llenarla de agua, calentarla y luego no echarle nada para cocer. Claro. O sea, al final no conseguimos un producto final más allá de vapor de agua, ¿no? El vapor de agua se expande y desaparece. Pues el liderazgo es igual. Muchas veces muchas compañías hablan, ¿qué es el liderazgo? Y el liderazgo siempre tiene que estar asociado a la búsqueda o la intención de conseguir algo o influenciar en algún proceso. A veces esa influencia siempre está orientada a, pues si es un CEO, a su organización, si es un activista social, pues a un movimiento social determinado, si eres un entrenador de un club deportivo, pues que conseguir los mejores resultados, pero ese liderazgo siempre tiene que estar orientado a algo, porque Claro. si no el líder per se no va a impactar en la reputación de aquello al que orienta, ¿no? Claro, la intención importantísima. Es fundamental, es fundamental. Es la base, ¿no? Siempre es la base. Al final, liderazgo. nosotros cuando se reúnen con nosotros prospects y clientes que vienen, oye, pues me gustaría rebajar mi liderazgo, la primera pregunta que nosotros hacemos es ¿por qué y para qué? Exacto. Porque eso te ayuda a entender qué tipo de liderazgo tenemos que desarrollar, ¿no? Entonces, el por qué y para qué queremos ese liderazgo. Bueno, esto me lleva a pensar precisamente también en muchos de los errores habituales que hay cuando confundimos términos como notoriedad, popularidad, o sea, ¿cómo se relaciona? ¿En qué se diferencia del liderazgo? El liderazgo, como nosotros lo entendemos, tiene que tener un pozo, tiene que tener digamos, una razón de ser. Pero no, liderazgo no significa ser conocido, que es lo que es una celebridad, ¿no? Claro. Eres muy conocida, pero eres líder, pero ese conocimiento no se traslada o no se termina por trasladar a algo concreto que tenga un fin último, ¿no? Es decir, al final podemos poner millones de ejemplos, ¿no? No quiero poner el de Donald Trump porque al final eso es un liderazgo que sí tiene un fin en concreto. La cosa es que no lo compartamos, pero hay otros liderazgos que también existen que al final necesariamente la celebridad no va asociada al liderazgo. Sin embargo, la autoridad sí va asociada al liderazgo. Un líder tiene que ser autoridad en algún tema en concreto de aquello que se dedica. ¿Y los influencers, dónde los ubicarías? Los influencers, tal y como conocemos el concepto de influencer, marketingiano, etcétera, etcétera, al final un influencer es una persona con una alta celebridad, pero se convierte en una autoridad para un grupo determinado de personas. Okay. Y la forma de tangibilizar eso es, en muchos casos, es la venta de algo, ¿no? La venta de un producto, la venta de un concepto o la venta de un estilo de vida, ¿no? Al final, si tú analizas, y aquí yo no soy experto en influencers, pero fruto del liderazgo y de la sociedad en la que vivimos, no vivo en una cueva, al final es importante entender que si tú analizas la mayoría de los influencers, grandes influencers españoles, todos tienen un posicionamiento determinado, todos van enfocados a un segmento determinado, al cual tú llegas, te conviertes en una autoridad por las razones que sean, y podemos discutir aquí si son válidas o no válidas. Yo creo que eso ya es un debate para los realmente puristas, ¿no? Pero al final la realidad es que son líderes en ese segmento determinado de la población, y a ese segmento de población influencian con ciertos patrones de compra o ciertos estilos de vida. Eso es un liderazgo. Otra cosa es que no tenga un fin social positivo, pero no deja de ser un liderazgo. Claro, la intención con la que se crea esta figura, exactamente. ¿no? ¿Qué implica realmente gestionar el liderazgo como un activo de la organización y no solo como una cuestión personal de los
directivos. Es que eso es muy importante porque al final, muchas veces cuando tú eres un directivo es persona, Sí, pero también es exacto, directivo. sí. Entonces es como no puedes disociar las dos partes, ¿no? Entonces Ya. el liderazgo, cuando tú perteneces a una organización, es un liderazgo que es un activo de la organización, al igual que lo es la reputación corporativa de esa organización, Claro, y que es uno de los principales activos que a día de hoy en el mundo en el que vivimos tienen las organizaciones, ¿no? sí. Entonces al final el liderazgo no deja de ser parte, no es una parte separada, es un activo más que habla mucho con la reputación de la organización. Ujú. Y eso es clave, y eso lo tenemos estudiado y existe el dato de que existe una correlación, pero el liderazgo personal, por así decirlo, del CEO, de un directivo, es un liderazgo que cuando pertenece a una organización se pone, tiene que ser coherente y consistente con el propósito de la organización para la que trabaja. Por lo menos de vista pública, ya luego si él tiene una dicotomía donde puede pensar otra cosa diferente en privado, eso ya es más. Pero estando a la pregunta que dice, ¿los canales sociales de un directivo son canales personales o corporativos? A mí esa pregunta, a día de hoy, en el mundo en el que vivimos, me resulta un poco pueril. Ya. No existe la diferencia entre el espectro público y el espectro privado. Todo es público, por lo tanto, si tú eres un directivo de una gran compañía, tú tienes que tener coherencia y consistencia con el Eso te iba a decir, posicionamiento de la gran compañía. coherencia, ¿no? Tiene que ser Coherencia. coherente y cuando te vas de esa compañía, si te vas, esa coherencia al menos tiene que permanecer en los básicos. Otra cosa es que tú luego puedas Claro. diferenciarte o porque tienes pensamientos que derivan de ahí y profundizan en más sentidos en otro, pero siempre tenemos que tener en cuenta que como activo de una organización es un elemento para usar la organización, igual que la reputación. Claro, Exactamente igual. claro. Y al final es algo que tengo que conservar, que tengo que cuidar, que tengo que tener una estrategia para generarlo, porque al final, como todo activo, si no lo cuido y no termina por desaparecer o por perderse. Claro, entonces hablabas como de esta alineación, ¿no? Propósito, 100%. liderazgo. ¿Y qué otros elementos tienen que darse para poder construir un liderazgo sólido? O sea, aparte de tener esta coherencia, ¿no? Con el Hay una propósito parte que nosotros siempre hablamos con los clientes aquí en Thinking Head cuando vienen a comentarnos este tipo de proyectos, y es una frase que no es mía, pero me la voy a apropiar para hoy, de Daniel Romero Abreu. Dice, nosotros en la compañía no creamos liderazgo, nosotros no creamos líderes, nosotros proyectamos las cualidades para construir ese liderazgo. Okay. La diferencia es un matiz, pero es muy sencillo. Cuando yo creo un líder, yo le digo al líder cómo tiene que ser. Claro. Pero eso es ficticio, eso Claro, es impostado. no es real. Eso termina por desaparecer. Sí. Pero no es auténtico, ¿no? no es auténtico. Pero si yo conozco al líder, a la persona, y descubro cuáles son esas aristas de su personalidad que más me pueden construir al liderazgo que yo quiero proyectar, sobre esas son las cualidades que trabajo. Okay. Por eso es un liderazgo orgánico, no es un liderazgo impostado. Sí. Porque el liderazgo impostado termina por desaparecer, porque una frase que a lo mejor me la estoy inventando, ¿eh? Puedes engañar a alguien durante un tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. No sé si me la estoy inventando, pero si no la cortáis. Pero ese punto pero tiene todo el sentido. Es así, o sea, al final es muy importante que en ese sentido tengamos claro eso, ¿no? Claro, claro. Y esto también me lleva a pensar que no todos los contextos ni todas las industrias, pues ya sabemos que no requieren el mismo grado de liderazgo. ¿Cómo se decide cuando el líder debe tener un papel más público y cuándo es más inteligente ejercer su liderazgo desde posiciones menos expuestas? Yo creo que el liderazgo siempre tiene que existir. Yo creo que ya hablamos de tipos de liderazgo, ¿no? Es decir, hay un tipo de liderazgo en el cual hay perfiles que nos llegan que al final tú puedes decir, oye, pues esta persona es complicado convertirlo en un líder público. Porque al final no todo el mundo tiene esas cualidades de exposición pública en el que se sienta cómodo, en el que saque, porque al final cada persona tenemos una serie de aptitudes y actitudes que nos condicionan ese tipo de contextos. Y que conectan, ¿no? Claro, hay personas que eso les resulta extremadamente fácil y hay personas que les resulta extremadamente complejo. Entonces, lo primero que uno tiene que trabajar es decir, oye, conocer a la persona, conocer al líder. Luego, dentro del sector, ¿qué tipo de sectores me demandan
una mayor proyección y cuándo es inteligente tener esa mayor proyección. El otro día lo comentamos cuando hicimos la Reputation Week aquí en Madrid, que lo comentamos, oye, ¿qué tipo de líder se necesita para determinados países de América Latina? Y es clave, el líder tiene que venir en el contexto social, es decir, hay contextos que te piden tener un líder mucho más abierto, mucho más expuesto, pero también tienes que saber que tu líder es capaz de hacer ese rol. Porque a lo mejor a él no le gusta hacer ese rol. Claro. Entonces, tienes que buscar otras herramientas para conseguir esa exposición. Siempre puedes hacerlo, se puede hacer, pero necesitas buscar otras herramientas. Pero sí es importante entender muy bien, volvemos a preguntar, ¿para qué queremos conseguir ese liderazgo? Yo quiero que mi líder sea una persona que tiene autoridad en el sector porque es un sector altamente regulado y necesito que tenga una serie de participaciones públicas que al final permitan influenciar el contexto de opinión pública en torno favoritariamente a las posturas de la organización, o necesito un líder que trabaje más internamente, porque al final nuestro problema no es el que pensamos un sector regulado, sino nuestro problema es que somos una industria pues con una alta capacidad de transformación, el conocimiento es muy clave, la evolución es muy rápida, por lo tanto necesito un líder que se ancle mucho a lo que serían los aspectos sociales, ¿no? Entonces es importante entender el contexto. Siempre en comunicación y en general la cuestión del liderazgo, el contexto lo es todo. Si no eres capaz de identificar y diagnosticar bien el contexto, probablemente todo lo que tú vayas a hacer después, si no lo tienes bien identificado, no te vaya a salir como tú esperas. Claro, precisamente esta era la siguiente pregunta que quería hacer. Te has adelantado. No, y entiendo que el contexto marca mucho también los temas sobre los que el líder se debe posicionar, ¿no? Y bueno, y cuál es mejor evitar o cuál es mejor abordar, ¿no? Bueno, y por ejemplo, en situaciones de crisis, pues estas decisiones de elegir este tema entiendo que se vuelven muy, muy delicadas, ¿no? ¿Tendría sentido que el CEO siempre sea el primer portavoz? ¿O proteger esa figura es preferible para evitar cualquier impacto reputacional? Yo te diría que al final, en una crisis normal de un tipo de corporativo, el CEO tiene que estar al mando y la gente tiene que saber que estar al mando, pero no puede ser el que salga siempre a hablar, porque el CEO tiene que tomar las decisiones. Y luego puntualmente tendrá que comunicarlas, aquellas que son más relevantes. Claro. Pero el CEO lo que tiene que saber es externamente que el CEO está al mando. Pero para eso no tengo que sacar al CEO. Eso el CEO tenemos que de alguna forma trasladar que no está escondido, que está trabajando y que está intentando solucionar la crisis. Trabajando con el equipo. Luego yo tengo que tener un portavoz, que es el que dé las informaciones constantemente, abriendo en tiempo y forma de acuerdo a la estrategia. Y esto es muy importante. Al final no significa estar constantemente en los medios. Sí. Hay casos, por ejemplo, esto puede ser, para las audiencias más jóvenes, puede ser el Pleistoceno, pero hace unos años cuando la tragedia del Deep Ocean en el Golfo de América, antes era de México, sí, es verdad. el CEO de BP tomó un rol excesivamente protagónico. Sí. Pero al final la compañía llegó a un punto en el que pensó, pues si al final lo voy a cambiar, porque el CEO iba a terminar saliendo, entonces lo quemo. Pero el activo que tenía lo estoy quemando. Entonces me da igual, porque luego inmediatamente después de eso, a los 6-3 meses, cambiaron el CEO. Esto, ¿no? Entonces me da igual. Yo dejo que mi CEO haga todo el trayecto, el activo que tengo en el CEO que habíamos creado, lo voy a quemar. Es como el fuego, le echo a la madera para que se queme. Sí. Y luego cuando acaba la crisis, cambio el CEO y empiezo una nueva etapa. Porque ellos ya tenían claro que el CEO lo tenían amortizado. Estrategia. Exactamente. En otros casos, si yo tengo un CEO que lo quiero conservar, etcétera, etcétera, que normalmente suele ser lo habitual, al final, en estos casos en concreto, el CEO tiene que saberse que está al mando, pero eso no significa que sea el portavoz. Claro, entonces saber distinguir, ¿no? Bueno, ya hace poquito mencionabas esto de la Reputation Experience, que estuvimos con vosotros justo a finales del año pasado. Y bueno, estábamos compartiendo precisamente esas reflexiones con directivos latinoamericanos y desde este intercambio que tuvimos, me gustaría preguntarte ¿qué enfoques, qué prácticas o qué formas de entender el liderazgo te parecieron especialmente interesantes? A mí una cosa que me encanta de Latinoamérica, a mí me gustan muchas cosas de Latinoamérica, viví muchos años allí, pero hay una cosa que me gusta de Latinoamérica es
la diversidad cultural en cada país. Normalmente desde España tendemos a simplificar la región porque hablamos el mismo idioma. Sí, Entonces pero vamos a no. pensar que Hay muchos matices. exactamente, ¿no? Sí. Entonces solo cuando te preocupas realmente de conocer los países te das cuenta que más allá del idioma, incluso en muchos casos es bastante diferente, aunque tenemos una base de español, pero la cultura modifica mucho ese tipo de liderazgo, ¿no? Entonces, no es lo mismo un liderazgo en Brasil, donde al final los empresarios suelen tener un rol mucho menos protagónico en el día a día desde el punto de vista empresarial, no suelen ser personas con a veces por una cuestión histórica de seguridad, pero también por una cuestión de que culturalmente no se espera que el empresariado adquiera un rol, algo que quizás en algunos casos incluso se está modificando, pero no suele ser habitual, porque normalmente son empresas que vienen de familias, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede en México. En general en Latinoamérica el liderazgo de los CEOs es un liderazgo que en el contexto actual es muy complejo de ejecutar. Sí, sí. Porque hay gobiernos pues, que de alguna forma cruzan ciertas líneas que hace que pues, trabajar con los sectores o con los gremios sea lo más adecuado para evitar un foco directo. Pues el auge del populismo, tanto de la derecha como de la izquierda, también impacta en ese tipo de contextos. Y al final, cuando nos sentamos el otro día y comentamos esto con las personas, era un poco... ellos al final buscaban como esa hoja de ruta, ¿no? Es decir, ¿qué puedo hacer, ¿no? Y al final, la clave al final siempre es entender muy bien qué es lo que quiero perseguir, qué es lo que quiero... Y muchas veces entender que hay ciertos momentos en los que el no voy a entrar no es la solución. Tengo que entrar porque si no entro, estoy fallando a mis principios como organización. Entonces me termino desdibujando como organización. Yo no quiero confrontar, pero llega un momento en el que al final tienes que de alguna forma muy políticamente correcta, pero sí tienes que salir a hablar, porque si no al final la gente deja de ver en las organizaciones pilares sociales que sirven para sustentar pues, el esquema social, cualquiera que sea que hayan elegido los ciudadanos de cada país que tengan que existir, ¿no? Entonces, es importante porque al final, históricamente, el rol de las empresas en Latinoamérica era otro, ¿no? Y eso es algo que ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Yo tuve la oportunidad de trabajar allí durante 10 años en diferentes países y ves esa evolución, ¿no? Y cómo esa evolución ha ido pasando pues, de un CEO prácticamente desconocido solamente por la compañía que estaba ahí arriba y completamente piramidal, ¿no? A empiezas a ver una sociedad más joven, que te pide mucha más transparencia, mucha más cercanía, mucha más información también por los canales sociales, etcétera, etcétera, y donde los CEOs al final pues han tenido ese reto de adaptarse y en muchos casos y en muchos países creo que han hecho un gran trabajo. ¿Y hay alguna diferencia cuando decimos este es un líder o este es un referente? ¿Estamos hablando de lo mismo o son dos conceptos complementarios? Tú puedes ser un líder, porque tú eres un líder de una organización, puedes ser un líder y un referente es cuando tú te conviertes en una autoridad en un tema en concreto. Es decir, él es un referente, te puedo dar un ejemplo, en telecomunicaciones y tecnología de la información. Sí. Él es un referente en todo lo que es el tema de gestión de datos. Él es un referente en toda la parte de geopolítica. Esos son referentes, porque es personas que ya tienen ganada esa autoridad, obviamente va encaminado a un liderazgo, y que en esos temas son autoridad. Y cuando ellos hablan, el resto de grupos de interés escuchan porque ya está posicionado de que, está contando algo, es relevante, esta persona tiene el conocimiento, tiene la experiencia, tiene la autoridad para saber que lo que está diciendo va a influenciar cómo la opinión pública percibe un tema o no. Si tuvieras que resumir en una idea, ¿qué distingue hoy el liderazgo que fortalece la reputación frente a otro que no lo hace? ¿Cuál sería? Yo diría que el liderazgo que fortalece la reputación corporativa es aquel que, lo decías tú antes, la coherencia y el alineamiento con los posicionamientos corporativos, pero de una manera orgánica, o sea, de una manera real. Natural. No impostada, auténtica. Sí, auténtica. Quizás la palabra que más repetimos de hoy, uno tiene que ser auténtico, ¿no? Pero ser auténtico no es fácil en el mundo en el que vivimos, ¿no? Claro. Me van a permitir una referencia a películas, yo soy muy cinéfilo, era más, ahora ya menos, pues no me da la vida. Pero en la película Todo sobre mi madre, de Almodóvar, el monólogo del agrado, el final del monólogo,
hay una frase muy buena que dice el personaje de Antonia San Juan, que es: uno es más auténtico cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí mismo. Muy bien. Y al Sí, final, a veces los liderazgos necesitamos, uno es más auténtico cuanto más real es y cuanto más cercano eres a la persona o al liderazgo que tú quieres ser para una organización, ¿no? Cuando claro, si yo defino un propósito como organización, si yo defino, el liderazgo tiene, el liderazgo de la persona, igual que el liderazgo de la organización, tiene que ir asociado a ese propósito. Cuanto claro. más fiel, cuanto más auténtico soy a ese propósito, o sea, va a repercutir mucho más en la reputación de la organización, porque Ujú. va a estar completamente alineado, ¿no? Sí, con la esencia de esa persona, Y ¿no? Vamos a la claro, entonces esencia. cuanto más me alineo de lo que yo soy, lo que yo digo y lo que yo hago, es mucho más cercano y mucho más impacto va a tener en la reputación de una organización, Claro, que también tiene que ser coherente con lo que ella habla de que es su visión, su misión y sus valores, ¿no? O sea, claro. al final, esa es la clave en el mundo que vivimos a día de hoy. La gente, yo siempre digo que la gente tolera muchas, la sociedad en general tolera muchas cosas porque somos tolerantes. La gente lo que no tolera es que tú le mientas o que tú le engañes. Claro. El resto, todos somos humanos, todo se puede construir y todo se puede gestionar. Sí, siempre tenemos eso, somos humanos, ¿no? Cometemos Exactamente. errores y bueno, yo más que errores, aprendizajes Sí, o sea, al en el final en camino, una ¿no? organización también se puede equivocar. O sea, Sí, muchas veces yo siempre digo al equipo con el que trabajamos, esto no, o sea, nosotros hay una levedad en nuestro trabajo, levedad, entenderme bien el sentido de la palabra, sí. ¿no? De que nosotros ni curamos el cáncer ni vamos a pilotar aviones. Entonces Ya, hay un componente también de que tenemos que ser honestos. Nuestro trabajo es muy importante y en el mundo en el que vivimos mucho más, pero también tenemos que ser lo suficientemente flexibles para entender claro. que nuestro contexto y nuestra labor y nuestro aporte de valor, dónde está y cuál es, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, pues casi estamos finalizando y siempre al final del podcast nos gusta conocer más a nuestros invitados. Entonces, desde tu punto de vista, nos gustaría saber si hay algún líder que consideres hoy pues ese referente, ¿no? Para ti. Y bueno, pues sí, sobre todo conocer, si nos puedes compartir. Yo creo, a ver, eso es complicado porque al final nosotros trabajamos con muchos líderes, entonces no, Si no quieres entrar. complicado decir uno, pero sí me atrevería a decir, no sin nombrar, creo que a día de hoy hay líderes, me gustaría devolverte la pregunta, no soy gallego, pero Sí, voy a hacerte una pregunta. ok, Creo que la clave sería entender eh, o sea, quién percibimos y quién realmente vemos más auténtico en el mundo en el que vivimos a día de hoy. sí. A quién tú percibes con la capacidad para realmente trasladarte de forma real ese ser, hacer y decir, ¿no? Ese soy una cosa, lo digo y lo hago, ¿no? Y hay muchos liderazgos muy bien hechos, ¿no? Incluso algunos, voy a poner un ejemplo no español, pero que a mí me Sí. parece que está muy bien gestionado. Por ejemplo, alguien que ha gestionado muy bien su post-presidencia ha sido Obama, por ejemplo, ¿no? Y ese dúo que hace con su mujer, Michelle Obama, ojo, sin ser demócrata o republicano, simplemente desde la No, ver la perspectiva de liderazgo, ¿no? persona, el líder. Creo que están gestionando muy bien su activo, que es salir de una presidencia en un país muy convulso como es Sí. Estados Unidos en la actualidad y cómo gestionar ese tipo de aspectos, ¿no? Creo que hay muchas lecciones en cómo se están realizando esos diferentes pasos, esa intervención pública, en qué momentos y los hacen, los temas que los hacen, en la capacidad que los hacen, siempre han estado muy pegados a cuál ha sido su acción de gobierno cuando estuvieron en el poder, ¿no? Yo creo que eso está bastante bien gestionado. Luego, líderes deportivos, por supuesto, hay muchos, ¿no? Mm. Y que inspira muchísimo, Y que ¿no? inspira En otros muchísimo, ¿no? O terrenos, sea, sí. Pau Gasol, por ejemplo, es un líder que lo ha gestionado muy bien en su transición a deportista de élite, ahora miembro de la Comisión de Telecom, miembro del COI, y también inversor, etcétera, etcétera. Y al final sigue siendo una persona que, a pesar de que su retirada ocurrió hacía años, Sí, pero es una persona extremadamente relevante, ¿no? sí. Y al final, porque al final creo que la clave radica en esa coherencia, ¿no? En saber quién soy, qué puedo aportar y cómo puedo gestionarlo, ¿no?
Claro, y no sé, ahora me viene que se vincula el liderazgo con la reputación. Decimos que siempre una empresa con buena reputación es admirada, respetada, ¿no? Igualmente va vinculado con el líder, que igualmente 100%. es admirado, respetado. 100% porque las acciones del líder tienen un impacto en la reputación de la compañía, pues es Sí, lógico. es lógico. Entonces, al final, todas las acciones que hace un líder tienen un impacto. O sea, tenemos el famoso caso del concierto de Coldplay, ¿no? De todos nos Sí, acordamos, ¿no? sí, Más allá de él, al final es un caso claro al final de él lo destituyeron, ¿no? sí. Porque al final, no es yo porque estuviera haciendo un mal trabajo como CEO, sino porque esa falta de juicio Claro, afectado. te puede, además en un tema que era completamente personal, que pasa, claro, la diferencia es que era recursos humanos, ¿no? Al final eso, en esa cultura en concreto, eso sí es un hecho en sí. Yo siempre le decía el otro día a la oficina, la pregunta cuando salió el tema, digo, ¿qué pasaría si hubiera ocurrido en España? Claro, contexto, ¿no? Volvemos al Volvemos al contexto. contexto. Claro. Somos nosotros, cultura un poco más latina, más tolerable a ese tipo de aspectos, que no Sí. es que nos parezcan bien o mal, pero sí que aquí somos todavía, entiendo yo, y esta es mi percepción, todavía tenemos ese punto de eso, es vida personal, vida profesional, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado en España? A mí me llama muchísimo la atención porque no tengo la respuesta, ¿eh? Ya. No sé qué hubiéramos hecho como en una organización cualquiera, ¿verdad? Porque esto tampoco era una empresa del Dow Jones enorme, no estamos Sí. hablando de que era, no estoy hablando de que era Apple o era una de las grandes empresas ni JP Morgan ni nada parecido, era una empresa de un tamaño medio, o sea, no es una empresa. Entonces, ¿qué hubiera sucedido en España? ¿No? Más allá de la anécdota y el Sí. chascarrillo nacional que se hubiera convertido eso, ¿no? Sí. Pero es curioso, pero porque el contexto vuelve a jugar un rol en ese... Importante, ¿no? Siempre, siempre. Bueno, pues ahora sí que se nos ha terminado el tiempo, pero quería hacer una última pregunta y bueno, mirando tu propia trayectoria, dado que también ocupas esa posición de liderazgo, ¿qué has tenido que revisar o ajustar de tu manera de liderar que no veías tan claro a los inicios, por ejemplo, de tu trayectoria? Hombre, yo creo que se tiene que adaptar a la gente con la que trabaja. Y las nuevas generaciones que vienen tienen una forma de gestionarlo completamente diferente a cuando yo comencé a trabajar. O sea, Claro. a veces yo los días me reía, pero hablaba, digo, cuando yo empecé a trabajar se podía fumar en las oficinas. Claro, algo no Pues no lo parece, parece, no, está muy joven. no nos parece una locura, pero Sí, era sí, sí. posible. Sí, O sea, sí. se fumaba en las oficinas y ahora Sí, nos revienta la cabeza cuando pensamos que se daban ese tipo de situaciones. sí, Y claro. entonces, partiendo de ahí, imaginar la evolución social que ha habido. Sí, O sea, muchísima. es enorme. Entonces, creo que la transparencia bien entendida con ello, la exigencia, entender cómo funciona el negocio, a qué nos dedicamos. Y sobre todo, yo siempre le pido a la gente que al final eh, le guste lo que haga. O sea, nosotros tienes que tener pasión por lo que tú haces, ¿no? A mí me Sí, apasiona mi trabajo. sí. Algunos días demasiado, pero me apasiona mi Pero eso se trabajo. nota, ¿no? Y se vive, Pero a la gente que no le apasiona, yo siempre digo, oye, busca aquello que te apasione, que quizás no es esto, la consultoría, en fin, que hacemos consultoría, pero a lo mejor te gusta la comunicación de otra perspectiva, más académica, te gusta la comunicación de otro punto, pero busca aquello que te apasione. Y yo con los equipos tiendo a liderar de esa forma, de decir, oye, al final hay que dotarles de responsabilidad, pero también hay que exigirles esa accountability de que todos somos responsables de la marcha del proyecto, independientemente del lugar que ocupemos dentro del proyecto y de nuestra responsabilidad, ¿no? Pero creo que ahí es donde está el gran reto, porque al final talento hay. sí, pero hay que saberlo dirigir. Hay que saberlo dirigir, hay que saberlo cultivar. Sí, Y luego también nosotros, y no me ruborizo desde el punto de vista de los líderes, yo incluirme en ese grupo, pero creo que es importante que también nosotros volvemos otra vez a la importancia de entender el contexto y el diagnóstico. claro. Tienes que saber para quién y qué es lo que quieres al final, ¿no? Y lo hablo mucho con los equipos, digo, a veces uno tiene que perder un poco para ganar más adelante. Sí, Entonces, perderse para encontrarse de exacto. nuevo, ¿no? Sí, sí, desde luego. Pero es 100% así. O sea, a veces hay reuniones donde tienes un punto de vista y el otro, no sé qué, y yo te digo,
tienes que pensar en el medio y largo plazo, qué es lo mejor para la organización, no para mi ego, sino para la organización. Pero lo que sea mejor para la organización va a ser mejor para todos los que estamos en esta sala en concreto. Claro, claro. Fantástico, pues muchísimas gracias, Geray. Y encantado. antes de irte me gustaría hacerte un regalo. Es un pequeño regalo, es una publicación que acabamos de hacer, un ebook sobre inteligencia artificial y reputación corporativa. Muchísimas gracias. Que resume todo lo que aprendimos en nuestra conferencia anual que celebramos justo a finales del año pasado, y espero que te guste y que lo disfrutes. Gracias. Muchísimas gracias, muy interesante además, ¿eh? Muchas gracias, Geray, y muchas gracias a todos, y nos vemos en el todos. próximo capítulo. Bueno, nos vemos o nos escuchamos. Exacto. Gracias. A vosotros.